Señor, que podamos dejar que sea Él el que nos habla a nuestros corazones, que nos deje una enseñanza reveladora y transformadora. Sabemos que a veces uno comparte un tema, pero el Señor, a través de su Espíritu, nos habla a cada uno de manera particular y conforme a la necesidad con la que hoy nos presentamos delante de Él. Te voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Podemos nosotros, los hijos de Dios, tener una vida de poder a pesar de nuestra debilidad? Sí, ¿no? Pero no escuché un sí rotundo. ¿Podemos los hijos de Dios vivir una vida de poder a pesar de nuestra debilidad? Sí. Ay, me gustó más esa respuesta, ¿eh? Muy bien. Y te hago esta pregunta porque en la palabra de Dios hay una clara evidencia de la debilidad de los mismos discípulos del Señor y cómo después les fue conferido el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran llevar el Evangelio y ganar al mundo conocido hasta ese entonces. Un hecho que impacta mucho es la noche previa a la crucifixión del Señor, cuando el Señor es entregado a las autoridades para ser crucificado. Vemos que uno de sus discípulos lo traiciona, ¿no?, por 30 monedas de plata. Pedro, que dijo: Señor, aunque todos te abandonen, se escandalicen, yo no te voy a abandonar, antes que cante el gallo, lo negó 3 veces. Y el resto de los discípulos, cuando el Señor estaba siendo entregado, dice que todos desaparecieron, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué hubiese hecho yo en esa situación? ¿Qué hubiese hecho yo en esa situación? Uno se puede preguntar también, ¿acaso yo soy mejor que aquellos discípulos que el Señor escogió entre muchos para que le siguieran y le sirvieran? No, ¿no? Creo que cada uno de nosotros podemos decir o encasillarnos en esa misma categoría de debilidad, de muchas veces fracasar en nuestro intento de agradar al Señor y de seguirle. Pero a pesar de eso, el Señor se vale de estos vasos, de estas vasijas de barro que somos nosotros, ¿sí? Algo que no tiene un valor, que no tiene un renombre, que no tiene nada de qué asombrarse. ¿Para qué? Para que llevemos el Evangelio y podamos transformar el mundo en el que el Señor nos puso. Y eso es lo que hicieron los discípulos. A pesar de todas sus luchas, sus fracasos, de abandonar al Señor en el momento más crítico, después Dios restaura sus vidas y en Hechos capítulo 1, versículo 8, que te invito a que podamos buscarlo, reciben, ¿no?, el poder para poder realizar la tarea tan importante que tenían que hacer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Quizás muchos lo saben de memoria. Pero recibiréis, dice la palabra del Señor, poder. ¿Recibiréis qué cosa? Poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que un poquito lo que te quiero hablar en esta tarde es vidas de poder, ¿no? El poder espiritual que cada uno de nosotros podemos experimentar, vivir y que sea un canal de transformación para nosotros y para aquellos que nos rodean. Los discípulos de Isaac que tenían que recibir ese poder, no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Había un propósito. ¿Y me seréis? Testigos, para ser testigos y llevar a cabo la gran obra de evangelización, de llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y qué importante que nosotros pensemos que ese poder conferido en nuestra vida, un poder espiritual por el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día que le recibimos a Jesús como Salvador, es importantísimo porque eso va a evidenciar un verdadero y genuino testimonio cristiano. Es decir, que los que nos vean vivir, los que nos escuchen hablar, puedan ver en nosotros algo que no se ve en una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí radica la diferencia. El poder y la posibilidad de vivir con un poder espiritual
está solamente en aquellos en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces nuestro testimonio debe impactar, debe atravesar las vidas de las personas cuando nos escuchan hablar, cuando nos ven vivir, cuando nos ven tomar decisiones. Y no, acá es muy fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa en el trabajo, en la casa, cuando conducimos, cuando estamos con familia que por ahí no es del Señor? El testimonio, la importancia de vivir una vida de poder para que nuestro testimonio cristiano impacte y atraviese las fronteras de los lugares donde vayamos. Y no es un poder que tiene que ver con un carisma propio. ¿Vieron cuando dice qué carismático es, qué magnetismo, cómo atrae a las personas? No, esas son cualidades que la puede también tener una persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Este es otro tipo de poder. Es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Un poder que nos hace experimentar un montón de vivencias en el plano de lo sobrenatural y de lo espiritual. ¿Sí? Y que las personas digan, ¿qué está pasando acá? Y que puedan ver reflejado en nosotros a Cristo, ¿no? Pero para que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestra vida, hay algo que es fundamental, y es el primer punto que vamos a ver. Está en Gálatas 5, 16, 17, que tiene que ver con andar en el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo de Dios, tener al Espíritu Santo de Dios, y otra cosa es dejar que el Espíritu Santo de Dios realmente tenga cabida y nos transforme y pueda manifestarse con poder en nosotros, en nuestras acciones, en nuestros dichos, en nuestros pasos diarios. Porque es cierto también que como hijos de Dios podemos estar viviendo vidas que no sean de poder, ¿o no? ¿Sí o no? Por algo la palabra de Dios que dice, y no contristéis, ¿a quién? Santo de Dios. Bien, vamos al primer punto que es un requisito importante para poder tener una vida de poder, que es andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16, ¿quién lo quiere leer? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahora el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? Acá, en primer lugar, dice que andar en el Espíritu es presentado como un conflicto, ¿no? Como una guerra, como una lucha espiritual. ¿Entre qué? ¿Cómo? Entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Bien. ¿Deseos de la carne? ¿Qué es eso? Yo no tengo eso. ¿Usted tiene deseos de la carne? No del asado, No del asado. Los deseos de la carne. Todo el tiempo están como aflorando de nosotros. Todo el tiempo. Y ahí es donde se produce este conflicto, esta guerra espiritual entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Tan simple como eso, pero esta lucha, esta guerra, no es para nada simple. Cada uno de nosotros puede estar horas contando sus experiencias y cómo muchas veces en esta batalla la balanza se inclina para la carne, otras veces se inclina para los deseos del espíritu. Y es algo con lo que cada día tenemos que nosotros enfrentarnos. Y la Biblia nos habla, ¿no es cierto?, de esta batalla, pero también nos habla de cómo tenemos que prepararnos para la batalla y de la armadura espiritual, ¿sí? Habla también después Efesios. Es decir, que nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos bajar la guardia. Hoy orábamos, ¿no?, por dos países que están en conflicto, que están en guerra. Y uno escucha en los medios cómo están posicionados cada uno, las estrategias, los ataques, quién va ganando, quién va perdiendo. Y lo mismo que pasa en estos conflictos bélicos, pasa en nuestra vida en el plano espiritual. Queremos vivir vidas de poder, debemos andar en el Espíritu. Acá la traducción correcta, dicen los comentaristas, sería, digo pues, andad en el Espíritu, y en vez de decir y no satisfagáis, sería y no satisfaréis los deseos de la carne, ¿se entiende?
Es como que si realmente estamos andando en el Espíritu de Dios, siendo guiados y llenos por el Espíritu Santo de Dios, como consecuencia no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces una manera de ganar esta batalla es justamente no satisfacer los deseos de la carne que están en nosotros andando en el Espíritu. A veces uno dice, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu, ¿no? Que nos tomes. Y se pretende trasladar a Dios lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, que es ganar la victoria, ¿no? Ganar la lucha. Uno debe permitir que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y es un andar que es continuo. No puedo 2 días a la semana andar en el Espíritu y después satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Y como el yoyo que cantan los nenes, yo no quiero ser un yoyo, a veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado, y todo enredado, ¿no? Parece que es un juego de palabras, pero ¿cuántas veces nos pasa esto en nuestra vida? La carne, los deseos de la carne están latentes, y nosotros muchas veces no tenemos fuerzas propias para enfrentar esta batalla. Por eso este andar en el Espíritu tiene que ser justamente tomados del Señor, porque es algo que lo vamos a lograr en el Espíritu, que quiere decir que es sobrenatural, ¿no? Y en dependencia total del Espíritu Santo de Dios. No hay otra alternativa. Cuando muchas veces fallamos en esta guerra, en este conflicto espiritual, es porque queremos salir a luchar con nuestras fuerzas, con nuestras armas, con nuestras estrategias. ¿Y vamos a poder así vencer a la carne? No, solamente en el Espíritu Santo. Por eso se dice andar en el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿querés vivir una vida poderosa? La dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué es depender? Es confiar. Confiar en que Dios va a ser el que nos va a abrir el camino, ¿no? Que no debemos usar nosotros nuestros recursos carnales, ¿no? Y que no tenemos que nosotros orar para ser llenos del Espíritu Santo como muchas veces se escucha, sino debemos orar para cumplir las condiciones que Dios nos pone, que es no contristar al Espíritu, no apagar el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos una urgente necesidad de realmente vivir como Dios nos manda, vivir en el Espíritu Santo. Primero porque somos llamados a grandes cosas. Y si no nos tomamos fuerte del Señor y no andamos en el Espíritu, nunca vamos a poder lograr las metas espirituales y el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tenemos, por ejemplo, en Juan 13:34 dice que nosotros debemos amar como Cristo nos ama. ¿Podemos nosotros lograr ese propósito viviendo en la carne? Imposible. ¿Cómo amar como Cristo nos ama a cada uno de nosotros? Gálatas 5:22, ¿de qué nos habla? ¿Qué tenemos que desarrollar? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo vamos a poder desarrollar ese fruto si realmente no andamos en dependencia del Espíritu Santo de Dios? Debemos vivir para Cristo en un mundo sin Cristo. Somos llamados para eso. Primera Tesalonicenses 5:16 dice que el creyente tiene que regocijarse siempre, ¿no? Y en un mundo donde hay tantas amarguras, tantas tristezas, tantas lágrimas, tanta necesidad, tanto conflicto, ¿es fácil vivir siempre con gozo como nos pide la palabra? No. Entonces, una vida de poder es una vida que realmente cumple con esto, que se regocija siempre. También nos dice este pasaje de Tesalonicenses 5:17 que tenemos que orar siempre y dar gracias en todo. Nosotros pasamos a veces, Mario decía el domingo, ¿cuánto era? ¿Media hora? ¿Media hora orando? ¿Tenemos una vida de oración poderosa en el Señor? ¿Sí? Vemos cómo la oración traspasa las puertas del cielo y entra a la presencia del Señor y el Señor nos responde con poder. Tenemos que también predicar la palabra, ¿no? Invadir terreno enemigo. ¿Y cómo podemos hacer eso si realmente no vivimos una vida poderosa, llena del Espíritu Santo? Dice que tenemos lucha no contra contra carne y sangre, sino contra principados, dice Efesios 6:12, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¡Wow!
¿Podemos ganar una batalla así si realmente no vivimos vidas de poder? Y 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que traer todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos, ¿los podemos dominar nosotros? Nosotros, digo, con nuestra propia voluntad. No, pero por eso dice acá que lo tenemos que traer sujeto a la obediencia a Cristo. Vivir, andar en el Espíritu una vida de poder. Todo esto que mencioné recién, que está en la palabra del Señor, es todo sobrehumano. Es todo sobrehumano, no es nada que nosotros podamos hacer si no mora el Espíritu Santo en nosotros y si realmente no vivimos una vida de poder en el Espíritu. Pero Dios nos ha provisto justamente de su presencia para que vivamos en ese poder y esa vida espiritual. Otro motivo por lo cual necesitamos vivir una vida de poder es porque la iglesia hoy en día, y hablo de la iglesia no de Villa, sino de la iglesia en general, está atravesando una condición triste, tremenda, que es falta de victoria sobre el pecado, que es falta de testimonio por Cristo, que es falta de influencia en el mundo. No se crean que nos pasa a nosotros, no. La iglesia del Señor en este último tiempo, en general, está siendo caracterizada por esto. Falta de victoria en el pecado, falta del testimonio, falta de influencia en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto y que la iglesia del Señor pueda cumplir con su misión y su propósito de que tenga victoria sobre el pecado, de que sea un testimonio de Cristo y que influya en el mundo que está caído y sin el Señor? Bueno, viviendo una vida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en último lugar, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Porque es muy fácil decirlo. Tenemos que responder a ese llamado de Dios con fe, con obediencia. Dice Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y Dios nos está haciendo ese mismo llamado a nosotros. Iglesia Villa Angostura, y poné tu nombre también ahí en medio de Josué. Dios te está diciendo que queda mucha tierra por poseer, ¿sí? Muchas almas que ganar, muchas victorias que conquistar, nuevas metas espirituales, cosas que aprender, nuevos llamados al servicio, mucho para avanzar. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado de Dios? Con fe y obediencia, y hacerlo obviamente en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Le decimos a Dios, le manifestamos que realmente queremos tener victoria sobre la carne, sobre los deseos de la carne, sobre el pecado y vivir vidas de poder. Dice 1 Corintios 3:1-3. Esto nos habla sobre la importancia también para andar en el Espíritu de dejar de vivir vidas carnales, ¿no? Que era una característica de la iglesia de Corinto. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Recién decíamos uno de los motivos que nuestra iglesia realmente pueda tener unidad, ¿no es cierto? Que cuando vemos que el Señor empieza a bendecir, también vienen las luchas en la congregación. Y esto pasaba en Corinto, había división también. ¿Por qué? Porque estaban satisfaciendo los deseos de la carne, No había un crecimiento espiritual. No vivían en dependencia del Espíritu Santo, una vida de poder. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros experimentemos una entrega constante al Señor, decirle al Señor que queremos crecer, ser creyentes espirituales, dejar de actuar como niños, no como carnales, y que realmente sea el Señor
el que llene nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos cada día vivir esa vida de poder que impacte en nuestro entorno, que impacte en nuestro entorno. Que no seamos uno más. O como a veces decía un hermano, creo que era César, que decía, cuando somos agentes secretos, ¿no? Un agente secreto. Nadie sabe ni que somos cristianos, ni que vamos a una iglesia, porque no estamos realmente viviendo vidas de poder. Que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. No es fácil, no es fácil. En primer lugar lo digo por mí. ¿Por qué no es fácil? Gálatas 5:16 y 17. Porque hay un conflicto. Y siempre vamos a estar ahí con esa guerra espiritual entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero qué lindo es cuando vemos que tomados de la mano del Señor avanza al frente, ¿no? Qué linda sensación, ¿no? Cuando tenemos victorias espirituales. Ahora qué feo es cuando de repente nos vamos para atrás. Y si retroceder, dice la palabra, no agradará a mi alma. Te animo a que podamos juntos, tomados de la mano del Señor, avanzar en esta batalla y tener cada día pequeñas victorias, ¿no? La guerra se va ganando con pequeñas victorias, paso a paso, paso a paso. Pero que nuestro capitán, el que nos dirija, el que nos dé las órdenes y a quien sigamos, sea el Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.